ver, una de las preguntas más fascinantes que podemos hacernos es ¿por qué los seres humanos somos tan diferentes y a la vez tan parecidos? Pues bien, hoy nos metemos de lleno a explorar cómo la antropología ha intentado responder a esto a lo largo del tiempo. Y lo ha hecho con tres miradas, tres formas muy distintas de entender eso que llamamos el otro. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué en un sitio se construyen rascacielos y en otro se vive en mitad de la selva? ¿Por qué comemos, rezamos o nos organizamos de formas tan increíblemente variadas? Es una duda que lleva siglos fascinando a todo el mundo. Bueno, pues para intentar aclarar esto, la antropología ha desarrollado tres grandes modelos, tres lentes para mirar la diferencia cultural. Se conocen como el modelo de la diferencia, el de la diversidad y el de la desigualdad. Y ojo, porque cada uno cuenta una historia completamente distinta sobre quiénes somos. Vamos a verlos. Empezamos el viaje a finales del siglo XIX. En plena era del colonialismo europeo, la antropología ofrecía una primera respuesta que, vista desde hoy, nos va a parecer bastante chocante. La idea era, en esencia, muy simple. Solo existe una cultura, así con mayúsculas, y todas, absolutamente todas las sociedades humanas están en el mismo camino, en una única línea de progreso. Las diferencias entre pueblos no eran más que distintos grados de evolución en ese mismo y único camino. Y ese camino lo imaginaban como una escalera. Abajo del todo, el peldaño del salvajismo. Un poco más arriba, la barbarie. Y en la cima, claro, la civilización, que, qué casualidad, era la sociedad europea de la época. Según esta visión, todas las culturas debían, tarde o temprano, pasar por esos mismos estadios. Pero lo más fuerte de todo esto es la conclusión a la que llegaban. Para un antropólogo de entonces, mirar a un salvaje o a un bárbaro era literalmente como asomarse a una ventana al pasado de Europa. Creían estar viendo fósiles vivientes de su propia historia. Es una idea brutal si lo pensamos. Entonces, ¿cómo se definía a ese otro? Pues muy fácil, por lo que no tenía. Era el que vivía sin escritura, sin estado, sin propiedad privada. Se le definía siempre por sus carencias, por todo lo que le faltaba para ser como nosotros, los civilizados. Era la lógica del sin, una forma de pensar de la que a veces todavía quedan ecos. Pero bueno, el mundo cambió, sobre todo después de las guerras mundiales, y la antropología, por supuesto, también. Nació una crítica brutal al modelo anterior, y con ella una forma totalmente nueva de entender la cultura, una que en lugar de jerarquizar, celebraba la variedad del mundo. El giro de guión fue total. Se pasó del etnocentrismo, esa manía de juzgarlo todo desde el punto de vista de la propia cultura, al relativismo. Y lo más importante, se dejó de hablar de una única cultura, para empezar a hablar de múltiples culturas, cada una con su propia lógica, cada una válida por sí misma. Aquí el mecanismo, para entender al otro, da un vuelco de 180 grados. Ya no se le ve como un ser incompleto. Al revés, se parte de la base de que su mundo es un mundo completo, un mundo pero distinto. Y esa es la clave. Cada cultura tiene sus propias instituciones, sus herramientas, sus costumbres para satisfacer las mismas necesidades que tenemos todos los seres humanos. Todas son completas y funcionales, simplemente lo hacen de maneras diferentes. Desde esta perspectiva, la diversidad cultural ya no es una escalera, sino más bien un mosaico gigante y lleno de color. Lo que expresa es la increíble heterogeneidad de la vida humana. Cada pieza de ese mosaico es una forma de ser, igual de válida y coherente que las demás. Una visión, desde luego, fundamental en el mundo conectado en el que vivimos. Pero la historia no termina ahí. A partir de los años 50, más o menos, surge una tercera mirada que viene a decir que los dos modelos anteriores, aunque parecen opuestos, se están dejando fuera de la ecuación algo fundamental: el poder. A ver, ¿qué le falta a esa imagen tan bonita del mosaico cultural? Pues le falta una dosis de realidad histórica. Le falta reconocer que las culturas no existen en una burbuja, en igualdad de condiciones. Las relaciones entre pueblos han estado marcadas por la dominación, como el colonialismo, donde unas culturas se imponen a la fuerza sobre otras. Y para entender esto hay un concepto clave: la hegemonía. Que no se trata solo de dominar por la fuerza bruta, sino de conseguir que una visión del mundo, la del dominante, se acepte como si fuera el sentido común, la norma universal. Es una dominación mucho más sutil, que funciona con el consenso, pero que siempre genera resistencias y tiene que estar renovándose. Desde este punto de vista, la desigualdad no es algo natural, ni un grado de evolución. Es el resultado de una relación de poder histórica. En esa relación tienes a un grupo, el colonizador, que impone su modo de vida, y a otro, el colonizado, que pasa a ser definido como desigual precisamente dentro de esa dinámica de poder.
La lógica aquí es una mezcla de las dos anteriores, y es muy potente. Por un lado, se despoja al otro de su propio significado, de su propia cultura. Esa es la lógica del sin. Pero a la vez, se le impone el significado y la cultura del grupo dominante. Esa es la lógica del con. No solo se le diferencia, se le subordina. Es la lógica del sin y con. Y bueno, después de este rápido viaje por la historia de la antropología, llegamos a la pregunta del final. ¿Cómo vemos el mundo a día de hoy? Hemos visto tres lentes muy potentes. La de la diferencia, que nos presenta una escalera de progreso, la de la diversidad, que nos muestra un gran mosaico cultural, y la de la desigualdad, que nos habla de una compleja red de poder. Tres metáforas para pensar sobre la diferencia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Cuando observamos otras culturas, o incluso las diferencias que hay dentro de la nuestra, ¿qué lente tendemos a usar? ¿Vemos escaleras que subir, mosaicos que admirar o redes de poder que entender? Quizás la respuesta es que, sin darnos mucha cuenta, acabamos usando una mezcla de las tres. Hasta aquí este análisis de hoy.